Bienvenida, soy Mariel Boeck. Si hoy es tu primera clase de ejercicios hipopresivos, empezá por la rutina 1 y te voy a dejar el link en la descripción para después seguir en el orden que vas a ver en cada una de las portadas. En este método, cada clase se construye sobre la anterior. Por eso, también te recomiendo repetir cada rutina cuantas veces necesites hasta incorporarla para después avanzar. Y si al terminar te sentís mejor, suscríbete al canal, activa la campanita y lo más importante, compartilo con esas personas que querés ayudar para que juntas podamos hacer crecer este círculo de bienestar. Hola, te doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy, en el que vamos a comenzar de pie, separando nuestras piernas un poquito más anchas que el ancho de la cresta ilíaca, y empezamos inhalando por nariz. Y exhalando por garganta, nos apoyamos en los muslos, flexionamos las rodillas, la columna baja recta, redondeamos el tronco y vértebra por vértebra nos vamos a ir incorporando. Lo último en subir es la cabeza y una vez que llegamos hacia el centro, volvemos a inhalar y movilizamos todo el arco de la columna, flexionando las rodillas, bajamos derechitos. Una vez que llegamos hacia abajo, redondeamos el tronco y vértebra por vértebra nos vamos a ir incorporando hasta llegar hacia el centro y la mirada va a buscar el frente. Una vez en el frente tomamos aire y al exhalar escondemos una mano por detrás de la cintura y con la otra inclinamos la cabeza hacia el lateral. La pelvis se mantiene neutra, eso quiere decir que no quiebro la cintura, los hombros lejos de las orejas, el pecho alto para que el cuello estire, respiramos y esa tracción progresiva la vamos relajando. Giramos el mentón hacia la axila y en esa diagonal volvemos a traccionar, llevando el codo en dirección al piso. Lenta la respiración. Enraizamos esos pies en el piso para no trabar las rodillas. Los brazos caen al lado del cuerpo. La mirada vuelve por debajo del centro y por el centro al frente, que nos vamos hacia el otro lado. Tomamos aire y cambiamos una mano por detrás de la cintura y con la otra inclino la cabeza hacia el lateral. Cuidado con los gestos, la pelvis en el centro y siempre neutra. Alto ese pecho para que estire el cuello. Siempre esos dos hombros permanecen lejos de las orejas. Quitamos la tensión, giramos el mentón hacia la axila y por esa diagonal traccionamos nuevamente el cráneo, llevando el codo en dirección al piso. Relajamos los brazos, la mirada recupera el centro y por el centro vamos a recuperar el frente. Movilizamos ampliamente el recorrido de los hombros y una vez que esos hombros descienden hacia abajo, activamos la cintura escapular llevando los dos brazos hacia abajo y hacia afuera, sin trabar la articulación de los codos. Giro la palma al piso y alejo, tomo aire y al exhalar extiendo las palmas, extensión palmar, como si quisiese separar las paredes de casa sin bloquear los codos. Voy a inhalar y al exhalar un brazo se queda como está y el otro flexiona su codo. Inhalo y al exhalar voy cambiando
Y que no sea una posición estática, realmente estás creando espacio descomprimiendo los hombros. Inhalo, exhalo, empiezo a inclinarme al inhalar, exhalo. Y en la próxima voy a combinar con la inclinación del cuello. Inhalo y al exhalar inclino hacia el lateral. Vuelvo a inhalar. Exhalo, vuelvo al centro. Inhalo y al exhalar sigo hacia el otro lado. Inhalo. Exhalo, vuelvo al centro para volver a inhalar. Y al exhalar me inclino. Y una última vez. Inhalo. Y exhalo. Cambio hacia el otro lado. Dejo caer los brazos. El mentón en el centro. Movilizo bien amplio las muñecas, los dedos. La mirada va a recuperar el frente. Y una vez en el frente, te voy a proponer un juego. Vamos a inhalar. Y al exhalar, vamos a juntar los pies al ancho de las crestas ilíacas. Sin ningún tipo de preconcepto, nos vamos a dejar caer. Y vamos a observar a ver a dónde llegan nuestras manos. Lo único que vamos a tener como condición es que las rodillas estén extendidas. No importa si llegamos poquito, la idea es ver dónde llegamos en esta primera serie. Y desde esta posición que vamos a registrar entonces hasta dónde llegamos, volvemos hacia el centro. En el centro enraizamos los pies en el piso, que vamos a tomar aire. Exhalo, flexiono ligeramente las rodillas, descienden las manos hasta que los dedos por lo menos rozan el piso. Voy a inhalar y al exhalar empujo con los pies el piso y los isquiones buscan el techo. Y si no llegaste con tus manos al piso, te tomas por detrás de las piernas, nunca encima de las rodillas. Cada uno donde llega vuelve a inhalar. Exhalo, flexiono ligeramente las rodillas y me tomo por detrás de las piernas lo más abajo posible. Proyecto la mirada hacia atrás, inhalo y exhalo, los talones empujan el piso, los isquiones buscan el techo. Vuelvo a inhalar. Y al exhalar, si el peso de tu cola lo sentís en los talones, quiere decir que te fuiste para atrás. Adelanta el eje. Inhalo. Exhalo. Y en la próxima exhalación, vuelvo a flexionar rodillas, el pecho bien pegadito al muslo y vuelvo a tomarme por detrás, miro hacia la pared de atrás. Tomo aire y al exhalar vuelvo a extender rodillas, traccionando con los talones hacia el piso, los isquiones hacia el techo. Relaja la boca, los ojos, el seno. Una vez flexionamos bien esas rodillas y la idea es hasta último momento voy a dejar el pecho en contacto con los muslos, tomo aire, empiezo a traccionar los isquiones al techo y cuando ya no puedo más, separo lo mínimo indispensable el tronco de las piernas y las rodillas se extienden. La cabeza pesa. Flexionando las rodillas, volvemos lentamente hacia el centro, movilizamos los hombros y la pregunta es,
¿Te acordás dónde llegabas la primera serie antes de empezar? Fíjate cómo en esta repetición de 4 llegaste a lograr tu mejor potencial, tu mayor amplitud en esas piernas por detrás, relax en la cintura. Y allí nos vamos entonces a liberar un poquito ese diafragma con un masaje circular de las yemas de los dedos, hombros siempre relajados. El abdomen tiene que estar relajado para que puedas entrar con esos dedos un poquito más. Nos vamos a desplazar hacia la izquierda. Inhalamos en quietud. Exhalo, tracciono. Y en un vaivén imaginario empiezo a movilizar. Suave. Inhalo en quietud. Exhalo, vaivén. Inhalo en quietud. Y exhalo en vaivén. Una vez más. Inhalo en quietud. Exhalo, entro un poquitito más. Y nos vemos en ese vaivén. Soltando suavemente hacia el otro lado. Inhalamos en quietud. Exhalo, entro. Y masajeo. Inhalo en quietud. Exhalo en vaivén. Y una última vez. Inhalo en quietud. Y exhalo en vaivén. Relajamos despacito. Y ahora sí, estamos listos. Vamos a hacer ese maravilloso pasaje de Artemisa hacia ella. Te voy a pedir que primero lo observes y después lo vamos a hacer juntos. Desde Artemisa, con nuestros pies separados al ancho de las crestas ilíacas, rodillas desbloqueadas, pelvis neutra, autoelongación, activación de la cintura escapular y ligera inclinación del eje, habíamos colocado los talones de las manos en las caderas y esa línea recta, esa flecha que tiene la diosa Artemisa, nos permitió inclinar ligeramente el tronco. Vamos a empezar desde la flexión cervical. Inhalo y al exhalar el cuello se alarga y luego se redondea. Fíjate que mi mentón no llega a tocar el pecho porque cada vez esa coronilla sigue larga al tiempo que redondeo. Tanto voy a redondear el cuello y en autoelongación que van a separarse las primeras vértebras dorsales y solito, para no comprimir el tronco, vas a observar cómo el cuerpo te va a ir pidiendo que bajes las manos hacia las rodillas. ¿Qué vamos a observar en esta posición? Los huesitos de la cola, los isquiones, tiran para atrás. Yo nunca redondeé la cintura, la pelvis neutra. El cuello se alarga y se redondea, tanto que aparecen las primeras dorsales que empiezan a flexionar así. Y en esta posición voy a mantener hombros lejos de orejas, codos hacia afuera y vamos a subir despacito, que de era pasaríamos a ahora. Bien, entonces, ¿cuál es la intención? Que no bajes redondeando, recordá que no queremos, comprimir los órganos internos, así que yo siempre voy a ir en autoelongación a medida que flexiono, ¿sí? La flexión sale de la cabeza, no de la cintura. Vamos a ver cómo nos va y lo vamos a hacer juntos con la respiración costal, manteniendo pies separados al ancho de caderas, rodillas desbloqueadas y pelvis neutra. Empezamos a crecer, autoelongación axial y cervical, activamos la cintura escapular y nos colocamos en Artemisa. Desde Artemisa, lo primero que chequeo es la inclinación del eje hacia adelante. Y el movimiento nace de esa coronilla que primero se aleja. Inhalo y al exhalar alargo el cuello al tiempo que lo flexiono y ahí detenete. Observa que tu mentón no cae, no se pega en el pecho. Realmente te sigue peinando de esa colita bien alta, bien lejos. Y seguimos. Inhalamos y tanto
Entonces flexionar las cervicales, que aparece la flexión dorsal, y solitas las manos te van pidiendo bajar por los muslos hacia las rodillas, y ahí nos detenemos. Mientras respiramos inhalando por nariz, observa tu cola y pedirle a los huesitos de tu cola que tiren para atrás, no para abajo. Tu pelvis tiene que estar neutra. Seguí alargando la columna al tiempo que flexionas cervicales y dorsales. Y ahora observa tus hombros realmente con las manos. Empuja los muslos. Tracciona con los codos hacia afuera. Que despacito vamos a subir hasta Artemisa. La columna se alarga. Y repito 2 veces más, un poquito más fluido. Inhalo. Exhalo, flexión cervical. Inhalo. Exhalo, flexión dorsal, pero esos isquiones tiran atrás. No aplasto los órganos internos, las manitos bajaron. Y acá detenete. Observa que tus hombros estén a la altura de las caderas. Inhalo. Exhalo, subo. Me coloco en Artemisa. Y una última vez. Inhalo por nariz. Exhalo, flexión cervical, dorsal, las manos descienden y el peso del ejercicio sigue en los metatarsos. Inhalo, exhalo, recordá que hay tensión hacia afuera, una tensión agradable. Vuelve a inhalar. Exhala y separa esos codos y tracciona con las muñecas hacia las piernas. Una respiración más. Y despacito nos incorporamos. Recuperamos el frente. Movilizamos los hombros. Y ahora sí, estamos listos para empezar esta secuencia que tenemos preparados para el día de hoy. Separo los pies al ancho de las caderas, paralelos entre sí. Desbloqueo las rodillas y colocando las manos en el pubis, ubico mi pelvis neutra, ahí donde los dedos se orientan al piso. Una mano a la coronilla y enraizando los pies genero el estiramiento axial. Otra a la zona suboccipital buscando la autoelongación cervical. Hombros descienden, codos desbloqueados que se alejan, dedos juntos, activo así mi cintura escapular y adelanto ligeramente el eje hasta ese lugar donde los dedos no se hacen garra. Buscando una respiración costal, comienzo a inhalar por nariz, exhalo por garganta como empañando un vidrio. Inhalo, exhalo manteniendo todas las pautas posturales. Vuelvo a inhalar llevando el aire a las costillas. Expulso el aire en posición de Venus, preparo mi apnea y lenta y progresivamente abro las costillas con los hombros descendidos, los codos desbloqueados, traccionando hacia afuera. Inhalo llevando el aire a las costillas. Exhalo creciendo de los pies al piso y la coronilla al techo. Inhalo. Exhalo con la pelvis neutra, rodillas desbloqueadas. Vuelvo a inhalar y en posición de Venus expulso el aire, preparo la apnea, abro las costillas y percibo la tracción de mi suelo pélvico. Inhalo, exhalo, el eje se mantiene adelantado, vuelvo a inhalar. Exhalo, rodillas desbloqueadas, pelvis neutra. Inhalo. Expulso el aire. Preparo la apnea. Abro las costillas y siento como ese ombligo entra y asciende. Inhalo. Exhalo, brazos de Atenea baja a la altura de las crestas ilíacas. Inhalo.
Exhalo, los codos traccionan hacia afuera, las manos hacia abajo. Hay activación en esos brazos. Inhalé. Expulso el aire. Apnea. Apertura costal, el eje adelantado ahí donde los dedos no se hacen garra. Inhalo y al exhalar brazos de Atenea media. Inhalo. Exhalo las manos a la altura del pectoral, los codos traccionan hacia afuera. Vuelvo a inhalar. Expulso el aire. Apnea. Abro las costillas y percibo la activación de mi faja abdominal. Inhalo y al exhalar brazos de Atenea alta. Vuelvo a inhalar. Los brazos llegan hasta ese lugar donde los hombros no se elevan hacia las orejas. Inhalo. Expulso el aire. Apnea. Y abriendo las costillas mantengo la autoelongación, talones al piso, coronilla al techo, mentón paralelo al piso. Inhalo. Y al exhalar los brazos descienden para volver a inhalar. Exhalo, me apoyo en Artemisa, talones de las manos hacia las caderas. Inhalo. Exhalo. Coronillas lejos de los isquiones, prepara tu apnea y abrí costillas. Inhalo todo el aire a las costillas. Exhalo, talones se alejan de isquiones, isquiones se alejan de la coronilla. Inhalé. Exhalo, estás en Artemisa. Vuelvo a inhalar. Expulso el aire. Y abriendo esas costillas, el peso del ejercicio está en los metatarsos, el eje se mantiene adelantado, los glúteos no se van hacia atrás. Inhalo. Exhalo. Inhalo por nariz y al exhalar percibo mi suelo pélvico, mi faja abdominal y la movilidad de mis costillas. Inhalo. Expulso el aire. Apnea. Y abriendo las costillas mantengo el peso del ejercicio en los metatarsos y la coronilla lejos hacia la diagonal. Inhalo. Exhalo, los talones de las manos traccionan hacia las piernas, los codos hacia afuera, perceptibles en mi campo visual. Inhalo. Exhalo, autoelongación. Vuelvo a inhalar. Expulso el aire. Y en Artemisa preparo mi apnea. Abro las costillas, los codos están perceptibles en mi campo visual. No arqueo la cintura. Inhalo y manteniendo la autoelongación exhalo flexión cervical. Inhalo. Exhalo flexión dorsal, los brazos descienden encima de las rodillas. Vuelvo a inhalar. Expulso el aire. Abro las costillas, el peso del ejercicio en los metatarsos, hombros lejos de orejas, codos traccionan hacia afuera. Inhalo. Exhalo, un poquito más de flexión cervical y dorsal. Inhalo. Exhalo, adelanto el peso del ejercicio. Vuelvo a inhalar. Expulso el aire. Apnea. Y abro lenta y progresivamente las costillas, los talones de las manos empujan las piernas. Pelvis neutra. Inhalo. Exhalo, un poco más de flexión cervical y dorsal. Inhalo. Exhalo y avanzo el eje. Vuelvo a inhalar. Expulso el aire. Apnea.
Abro las costillas y percibo la tracción del suelo pélvico, la coactivación del abdomen, la extensión del diafragma. Inhalo. Exhalo, me vuelvo a incorporar Artemisa para descender Aura. Una rodilla, luego la otra, pies en dorsiflexión de tobillos. Inhalo. Exhalo, pies paralelos entre sí, no se ponen chuequitos. Apnea. Abro las costillas, rodillas traccionan al piso, coronilla al techo, el eje adelantado. Inhalo. Exhalo, brazos de Venus media. Inhalo. Exhalo, los codos traccionan hacia afuera, los dedos juntos pero sin presionar. Vuelvo a inhalar. Expulso el aire. Preparo mi apnea. Y abriendo las costillas, crezco de la coronilla al techo, rodillas al piso y me fijo si puedo adelantar ese eje un poquito más. Inhalo. Exhalo, brazos de Venus alta. Inhalo. Exhalo, hombros lejos de las orejas. Vuelvo a inhalar llevando el aire a las costillas. Expulso el aire. Y en posición de aura preparo mi apnea. Abro las costillas. Adelanto el eje. Persigo la activación de mis glúteos. Inhalo. Exhalo, los brazos descienden, buscando la posición de Maya, manos juntas delante de la frente. Inhalo. Exhalo, isquiones se proyectan hacia atrás, el peso del ejercicio en los antebrazos, apnea y apertura costal. Pies paralelos en dorsiflexión. Inhalo. Exhalo, glúteos tracción hacia atrás. Vuelvo a inhalar. Exhalo, el ombligo entra y asciende. Inhalo. Expulso el aire. Y abriendo esas costillas, los antebrazos traccionan hacia el piso y hacia afuera. No hay peso en la frente, el cuello está libre. Inhalo. Exhalo, no arqueo la cintura. Vuelvo a inhalar. Exhalo, isquiones traccionan hacia arriba y hacia atrás. Inhalo. Expulso el aire. Y abriendo las costillas, hombros lejos de orejas, codos hacia afuera, las manos entre el nacimiento del pelo y la frente. Inhalo. Exhalo todo el aire a las costillas para inhalar. Exhalo, dorsiflexión de tobillos, pies paralelos. Inhalo. Expulso el aire. Preparo mi apnea y en esta apertura costal presto especial atención a mi suelo pélvico. Inhalo. Y al exhalar una mano se coloca donde estaba el codo, luego la otra así en mi extensión de los codos. Inhalo. Exhalo, estoy en Gaia, isquiones traccionando hacia atrás, coronilla adelante. Inhalo. Expulsando el aire, flexión cervical, dorsal, preparo mi apnea, abro costillas y adelanto el eje. Inhalo. Exhalo, vuelvo al centro y me fijo si puedo flexionar un poquito más manteniendo la autoelongación. Inhalo. Exhalo, isquiones traccionan hacia atrás. Vuelvo a inhalar. Expulso el aire. Apnea. Abro las costillas. Adelanto el eje y percibo la coactivación del suelo pélvico y la faja abdominal. Inhalo. Y al exhalar vuelvo al centro. Esos codos siguen traccionando hacia afuera mientras inhalas.
Manteniendo así activa la cintura escapular, exhalás. Inhalás, expulsas el aire, abrís costillas, adelantás el eje y fíjate si puedes flexionar un poquito más esas cervicales, dorsales, manteniendo la autoelongación. Inhalás. Al exhalar llevas los pies a un lado, los glúteos hacia atrás. Inhalo. Exhalo, piernas que se cruzan en dorsiflexión de tobillos, columna larga, estoy en estia. Inhalo. Exhalo, manos en posición de apoyo, traccionando esos aductores, apnea. Abro las costillas, crece la coronilla al techo, isquiones al piso, inhalo. Exhalo, brazos de Atenea media. Inhalo. Exhalo, las piernas están activas, dorsiflexión de tobillos. Vuelvo a inhalar. Expulso el aire. Abro las costillas, codos que traccionan hacia afuera, manos hacia adelante, hombros descendidos, cintura escapular activa. Inhalo. Exhalo, manos en posición de apoyo, cambio el cruce de los pies. Inhalo. Dorsiflexión de tobillos, dedos de las manos juntas, talones que rechazan aductores. Inhalé. Expulso el aire. Apnea. Abro las costillas, isquiones al piso, coronilla al techo, mentón paralelo al piso. Inhalo y al exhalar brazos de Atenea media. Inhalo. Exhalo, manos a la altura del pectoral, no de los hombros. Inhalo. Expulso el aire. Apnea. Abro las costillas y crezco descomprimiendo la columna, activo la cintura escapular descomprimiendo los hombros. Inhalo y al exhalar semi-extiendo las piernas paralelas al ancho de caderas, manos en posición de apoyo. Inhalo. Exhalo, dorsiflexión de tobillos. Vuelvo a inhalar. Expulso el aire. Apnea. Abro las costillas, crece la coronilla al techo, isquiones al piso y manos que suben, Atenea alta. Inhalo y al exhalar las manos regresan hacia la posición de apoyo. Inhalé. Exhalo, hombros descendidos, codos que se alejan. Vuelvo a inhalar. Expulso el aire. Apnea. Abro las costillas y los brazos suben de forma activa, lenta y progresiva. Inhalo. Exhalo, los brazos descienden a posición de apoyo con los dedos juntos sin tensión. Inhalo. Exhalo, isquiones al piso, coronilla al techo. Vuelvo a inhalar. Expulso el aire. Preparo mi apnea. Abro las costillas. Siento como los brazos suben y se coactiva el suelo pélvico, la faja abdominal. El diafragma se estiró. Inhalo. Y al exhalar desciende la mano, el codo, el hombro, el cráneo y luego la otra. En posición de Demeter inhalé. Y exhalo, las manos traccionan el piso. Inhalo. Expulso el aire. Apnea, abro costillas, controlo mi pelvis neutra, la cintura no se imprime en el piso ni se arquea. Inhalo. Exhalo, brazos de Atenea baja. Inhalo. Exhalo, manos a la altura de las caderas, codos traccionando hacia afuera, coronilla atrás. Vuelvo a inhalar. Expulso el aire. Apnea. Y abriendo las costillas, dorsiflexión de tobillos, pies paralelos, rodillas desbloqueadas. Inhalo. Exhalo, brazos de Atenea media. Inhalo. Exhalo, las manos traccionan el techo, los codos hacia afuera. Inhalo. Expulso el aire. Apnea. Abro las costillas.
costillas, siento la tracción de mi suelo pélvico, ese ombligo que entra y asciende. Inhalo. Exhalo, brazos de Atenea alta y en ese lugar donde el pecho no se sube. Inhalo. Exhalo, la cintura no se arquea, hombros lejos de orejas. Vuelvo a inhalar. Expulso el aire, lenta y progresivamente voy preparando mi apnea y abro las costillas, coronilla hacia atrás, elongación cervical, activación de la cintura escapular. Inhalo. Exhalo, brazos de Atenea media, las manos empujan el techo, inhalo. Exhalo, mano derecha cruza por encima de la izquierda, pie izquierdo de encima del derecho, manos hacia atrás, inhalo. Expulso el aire. Apnea, abro costillas y siento la tracción del suelo pélvico, la activación del abdomen. Inhalo. Exhalo. Inhalo por nariz. Exhalo, la coronilla se proyecta lejos hacia atrás. Vuelvo a inhalar. Expulso el aire y sin que entre nada de aire, apnea, abro las costillas, la palma de una mano empuja el dorso de la otra, activo la cintura escapular, pelvis neutra, rodillas desbloqueadas. Inhalo. Exhalo, dorsiflexión de tobillos. Inhalo. Exhalo. Crecimiento axial y elongación cervical. Vuelvo a inhalar. Expulso el aire. Preparo mi apnea. Abro lentamente las costillas y siento como el ombligo entra, asciende, el diafragma se expande. Inhalo. Exhalo, las manos suben al techo. Vuelvo a inhalar. Exhalo, cambio el cruce de las manos y los pies. Las manos se dirigen hacia atrás. Inhalo. Expulso el aire. Preparo mi apnea. Abro las costillas, dorsiflexión de tobillos, rodillas desbloqueadas, pelvis neutra, autoelongación y activación de la cintura escapular. Inhalo. Exhalo y percibo mi suelo pélvico. Vuelvo a inhalar. Exhalo, me conecto con la faja abdominal. Inhalo. Expulso el aire. Preparo mi apnea. Abro las costillas, el ombligo entra, asciende y siento la diferencia entre el lado derecho e izquierdo de mi abdomen. Inhalo. Exhalo, la coronilla se proyecta hacia atrás, hombros lejos de orejas. Inhalé. Exhalo, una mano empuja el dorso de la otra, los codos desbloqueados. Inhalo. Expulso el aire. Apnea. Abro las costillas y percibo la activación de mi suelo pélvico, mi abdomen, el estiramiento de mi diafragma. Inhalo. Y al exhalar relajo los brazos al lado del cuerpo. Respiro sereno, descruzo los pies. Con una respiración nasal percibo los apoyos de mi cuerpo en el piso, talones, gemelos, sacro. Empiezo a movilizar la mirada hacia un lado y hacia el otro, al tiempo que sigo percibiendo el apoyo de mis omóplatos, el cráneo. Reconozco la liberación de mis tensiones en el cuello, recordando cómo me sentía al inicio de la sesión y cómo me siento ahora. Empiezo a movilizar manos, pies, dedos,
rodillas. Acerco las plantas de los pies a los glúteos, las abrazo hacia el pecho y me balanceo hacia un lado y hacia el otro, masajeando la zona lumbar. Me dejo caer de perfil, apoyo palmas en el piso para incorporarme lentamente hasta llegar al frente cruzado de piernas, movilizo hombros, la mirada recupera el frente, tomo aire elevando los brazos, exhalo y una vez más, todo el aire bien arriba, exhalo y agradezco la práctica del día de hoy. Gracias por compartir este momento conmigo. Es muy importante para mí saber cómo te sentiste con esta rutina. Por eso te pido que me escribas en los comentarios cómo se sintió tu cuerpo, tu respiración, cómo vibró tu energía. Y solo si esta rutina te hizo bien, compartila con esas personas a las que quieras ayudar a sentirse un poquito mejor para que juntas y de la mano podamos seguir haciendo crecer este gran círculo de bienestar. Y obviamente te espero en nuestro próximo encuentro.